Resolveremos el presente ejercicio, donde al enunciado menciona hallar la proyección escalar del vector A igual a menos 2 metros y más 5 metros en J, según la dirección del vector B igual a menos 5 metros y más 0 metros en la dirección J. Bien, antes de poder desarrollar este ejercicio, lo primero que voy a hacer es graficar, y una vez graficado voy a proyectar para identificar cuál es el vector A y cuál es el vector B. Una vez identificados los vectores, voy a tener que proyectar escalarmente, que es lo que nos están pidiendo en este caso. Veamos entonces la gráfica. Bien, entonces acá tenemos a los vectores respectivos. Lo que vamos a hacer es identificar, de acuerdo al enunciado que nos habían mencionado, cuál es el vector A y cuál es el vector B. Primero, a partir del eje vertical, trazo una línea horizontal y justamente coincide con el número 5. Al trazar la línea vertical, nos damos cuenta que también coincide con el número 2, pero en este caso en el lado del eje negativo. Entonces vemos que las componentes de este vector son menos 2 en el eje horizontal y más 5 en el eje vertical. Como podrán apreciar ustedes, entonces vemos que este vector corresponde al vector A, menos 2 metros en la dirección Y, más 5 metros en la dirección J. Diremos entonces que este vector de acá viene a ser nuestro vector A. Y ahora vemos a este vector de acá que tiene el eje horizontal menos 5 y 0, ya que no hay ningún desplazamiento en el eje vertical. Entonces diremos que este vector representa al vector B. Muy bien, una vez que hemos identificado los vectores, lo que voy a hacer a continuación es escribir acá las componentes de cada vector. Es decir, el vector A tendrá las siguientes componentes: menos 2 metros en la dirección Y y más 5 metros en la dirección del vector unitario J. Y vemos también que el vector B tiene las siguientes componentes. En el eje horizontal, vale decir en el eje X, cuyo vector unitario es Y, es igual a menos 5 metros en la dirección del vector unitario y más 0, en este caso lo estoy considerando puesto que nos permite observar mejor al vector, en la dirección del vector unitario J. Bien, entonces lo que voy a hacer a continuación es proyectar desde el vector A hacia el vector B, y justamente esa proyección se llama la proyección escalar, que en este caso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Desde donde termina el vector A, proyecto hacia el vector B, y esta proyección debe dar perpendicular hacia el vector donde estoy proyectando. Vale decir, debe ser 90 grados una vez proyectado hacia este lado. Pero acá yo quiero mencionarles un detalle muy importante. Si nosotros quisiéramos hallarlo en forma directa, vemos que el resultado viene a ser igual a 2. De acuerdo a las coordenadas, al momento de proyectar nos ha salido igual a 2, salvo que en este caso está en el lado negativo, pero la distancia siempre es el módulo o es el valor positivo. Esta distancia desde menos 2 hasta 0 lo vamos a llamar la longitud L. Lo que vamos a hacer a continuación es demostrar que justamente esta proyección que hemos hecho va a ser igual a 2, pero para eso vamos a tener que utilizar la proyección escalar. Hay que demostrar que justamente nos salga igual a 2. Ahora veamos. Primero, vemos en este caso que el vector A y el vector B están formando un cierto ángulo. A ese ángulo le voy a llamar yo un ángulo alfa. Entonces, si sabemos cuánto es el módulo del vector A, tranquilamente yo puedo hallar este lado proyectando al vector A sobre el vector B. Es decir, esa longitud L simplemente viene a ser igual al módulo del vector A multiplicado por el coseno del ángulo alfa. Llamaremos esta expresión número 1. Pero también aquí podemos utilizar nuestro producto escalar. ¿Qué dice el producto escalar? Si yo tengo el vector A multiplicado escalarmente con el vector B, revise el video relacionado con el producto escalar. Esto viene a ser igual el módulo del vector A multiplicado por el módulo del vector B y por el coseno del ángulo que ellos están formando. En este caso viene a ser el coseno del ángulo alfa. De esta expresión voy a despejar el ángulo alfa, es decir, coseno de alfa será igual, arriba queda el producto escalar del vector A con el vector B, y en la parte inferior pasaría a dividir el módulo del vector A y del vector B. Acá nos hemos olvidado una barrita, entonces diremos dividido entre el módulo del vector A multiplicado por el módulo del vector B. Le llamaremos esta de acá expresión número 2.
voy a tener que reemplazarlo en la ecuación número 1. Y al reemplazar la expresión me quedaría ahora así. La longitud L será igual al módulo del vector A multiplicado por el coseno del ángulo alfa. Pero el coseno del ángulo alfa la tenemos en la ecuación número 2. Entonces reemplazo. Voy a hacer un paréntesis. El vector A multiplicado escalarmente con el vector B. Y esto dividido entre el módulo del vector A con el módulo del vector B. Ahora observe. Tenemos aquí el módulo del vector A y acá también el módulo del vector A. Entonces puedo simplificar estos términos ya que son iguales y la expresión finalmente nos quedaría de la siguiente manera. La longitud L será igual al producto escalar del vector A multiplicado con el vector B dividido entre el módulo del vector B. A esta expresión que estamos viendo, a esto se le llama la proyección escalar. Entonces acá simplemente yo puedo sustituir de la siguiente manera. En vez de hallar la longitud L, simplemente estoy proyectando, entonces puedo decirlo de esta forma, que la proyección escalar del vector A con respecto al vector B, esto sería igual al producto escalar del vector A con el vector B. Esto es dividido entre el módulo del vector B. Bien, entonces para poder hallar L simplemente necesito hallar la proyección escalar del vector A con el vector B y su respectivo módulo del vector B. Al momento de desarrollar esta expresión, nos debe salir como resultado 2 unidades, que es lo que hemos visto acá en este caso, pero como verán estamos demostrando. Entonces me quedaré solamente con esta ecuación y comenzaremos a desarrollar con los datos que nos han proporcionado. Muy bien, para poder entonces resolver y llegar a esta expresión necesito del producto escalar del vector A con el vector B, cuyas componentes la vemos acá. El primer paso va a ser en hallar el producto escalar, que será de la siguiente manera. El vector A multiplicado escalarmente con el vector B. Esto es igual. Escribo las componentes del vector A primero, vale decir menos 2 metros en la dirección del vector unitario Y, es decir en el eje horizontal, más 5 metros en la dirección del vector unitario J, que va a multiplicar escalarmente al otro vector, que viene a ser menos 5 metros en la dirección Y más 0. Lo voy a considerar, puesto que para orientarnos es necesario. Entonces simplemente desarrollamos. Entonces decimos, el producto escalar del vector A con el vector B, esto es igual, menos 2 menos 5, esto es 10 positivo, metro de acá con este metro de acá viene a ser metro al cuadrado, y vendría a ser I punto I, puesto que se trata del producto escalar. Aquí quiero hacer una pequeña acotación antes de continuar. Es decir, lo que voy a hacer es utilizar la propiedad de los vectores unitarios. Cuando vemos vectores unitarios que se multiplican entre sí, vale decir, en estas condiciones, esto viene a ser por propiedad igual a 1. Sin embargo, si tenemos dos vectores unitarios que multiplican escalarmente y son diferentes, el resultado sale 0. Esta demostración lo puede ver en un video relacionado con vectores unitarios. Entonces fíjese, tenemos aquí menos 2 metros y con 0 el resultado automáticamente nos sale 0. Pero al multiplicar 5 metros con menos 5 metros tendríamos menos 25 metros al cuadrado. Pero viene a ser igual a j.i. De acuerdo a la propiedad de los vectores unitarios eso viene a ser 0. Entonces ya no se considera. Y luego vendría a ser 5 metros j con este 0 que prácticamente sale 0. Es decir, como resultado nos está quedando solo esta expresión de acá. Finalmente vamos a decir el vector A multiplicado escalarmente con el vector B. Este resultado nos está saliendo 10 metros elevado al cuadrado, ya que este término es igual a 1. Bien, como yo necesito esta expresión, lo voy a dejar indicado por el momento y me faltaría hallar el módulo del vector B, que es lo que haré a continuación. Pero previamente me voy a quedar solamente con este resultado. Ahora nuestro trabajo entonces consiste en tener que hallar el módulo del vector B. El módulo del vector B se resuelve de la siguiente manera. Elevamos al cuadrado y esto será igual. Cada componente se eleva al cuadrado. No se olvide con signo y todo, ya que el módulo siempre es positivo, al cuadrado y más
Este término también se elevaría al cuadrado, pero como ven ustedes, este término es 0 elevado al cuadrado. Cualquier resultado en este caso nos sale 0. Bien, entonces vemos acá, el módulo del vector b será igual, aquí todavía hay que desarrollar, menos por menos se vuelve positivo. Entonces esto será 25 metros elevado al cuadrado. Saldría i punto i, pero eso por propiedad se hace 1. Entonces diremos finalmente, el módulo del vector b será igual a raíz cuadrada de 25 metros al cuadrado. Finalmente decimos, el módulo del vector b será igual, raíz cuadrada de 25, eso es 5, y de metros al cuadrado viene a ser metros nada más. Entonces será 5 metros. Bien, entonces justamente lo que necesitaba para resolver la proyección escalar. También lo voy a dejar separado solamente el resultado. Y ahora retornamos a esta expresión. Y observe, la proyección escalar del vector A con respecto al vector B. Esto será igual. El producto escalar nos ha salido 10 metros cuadrados. Esto dividido entre el módulo del vector B, que nos ha salido 5 metros. Un metro en la parte inferior se va a tener que simplificar con un metro en la parte superior. Entonces, este resultado nos saldría 10 entre 5, eso es igual a 2 metros. Finalmente decimos entonces, la proyección escalar del vector A con respecto al vector B, el resultado nos sale 2 metros. Pero fíjese acá, la proyección escalar hemos dicho que es igual a L. Entonces, toda esta expresión de acá vendría a ser L. ¿Y L cuánto vale? 2 metros. Al comienzo del ejercicio habíamos dicho que justamente vamos a demostrar. ¿Y eso por qué? Porque simplemente al proyectar nos debe dar perpendicular con respecto al vector a la cual estamos proyectando. Necesariamente toda proyección es perpendicular y como ven en este caso hemos demostrado. El único detalle sería que en este caso es negativo, pero toda longitud viene a ser siempre positivo. No hay una longitud negativa. Solamente el negativo indica que está a la izquierda de nuestro punto de referencia, que en este caso es el punto 0. Bien, entonces esto sería la respuesta para este ejercicio.